Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos ya para iniciar este tema en la pastoral social, eh, con mucha alegría, pidiéndole al Señor que nos ayude a entrar en el misterio de servirle como iglesia para extender el reino de Dios. Vamos a iniciar nuestra catequesis de este día, si les parece bien, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos reunidos en tu nombre, Jesús. Somos tus discípulos. Queremos escucharte, escuchar a nuestra Madre la Iglesia y saber que el reino y que la Iglesia son realidades que se unen, que se complementan en ti, Señor, en el deseo de que todos te conozcamos y podamos salvarnos. Ven con tu Espíritu Santo, ven con la ayuda de María nuestra Madre y concédenos servir a tu reino, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, vamos a comenzar la catequesis de hoy, pidiéndole al Señor la gracia de entrar en este tema muy interesante, que es la Iglesia como servidora del reino de Dios, ¿verdad? No de ningún otro reino, del reino de Dios. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? Decimos en nuestra idea fuerza. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de todo este tema? Descubrir la relación entre el reino y la iglesia. Cómo la iglesia está íntimamente unida a Cristo y es servidora de su reino. Y en esta unión, la iglesia puede planificarse, puede extender todas aquellas gracias que recibe de su esposo. Y todos nosotros cristianos entonces estamos llamados también a ser servidores. Y qué importante es recordarlo porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con esta actitud un poco a la defensiva de querer tener privilegios o de gozar de ciertos privilegios por ser cristianos. Y no, hermanos, estamos todos llamados a ser servidores, a hacerlo desde nuestra realidad. Si nos toca servir en la pastoral social, sabemos de qué se trata. Si nos toca servir en la liturgia, también sabemos de qué se trata. Pero el punto es poder ser con nuestra persona misma testimonios de que el reino es servicio. Pues muy bien, vamos entonces a comenzar con el primer punto de este tema, de la iglesia como servidora del reino, y vamos al dato bíblico. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya casi al final, en el capítulo 28, versos 30-31, cuando Pablo está ya en Roma. Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él y allí recibía a todos los que iban a verlo. Podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad y sin obstáculo alguno. Este dato que nos ilumina, que nos indica cómo Pablo, con esa valentía, con esa gracia que recibía de parte de Dios, llegó a Roma después de muchas peripecias, eh, de muchas comunidades fundadas por él. Llega a Roma y en Roma encuentra precisamente no nada más el término de su camino, el término de su carrera, ¿no? Su martirio, sino encuentra una comunidad de judíos, y a ellos es a los que les anuncia por primera vez el reino en Roma. Por primera vez les da el anuncio de Jesucristo, y como dice aquí, podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuánto se refiere a Jesucristo, con toda libertad y sin obstáculo alguno. Bueno, esta cita nos inspira pues para ver cuál es el papel de la iglesia en este caminar hacia el momento final. Y la iglesia está aquí también
para expresarlo. Pues nosotros como iglesia también estamos llamados a anunciar el reino de Dios y a poder hacerlo sin obstáculo alguno y también con toda libertad. Como primer punto vemos la misión continua. La iglesia nace y es enviada. Desde sus inicios, la iglesia continúa una intensa actividad evangelizadora, que es el fruto visible de la actividad evangelizadora de Jesús y sus apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿no? Lo dijo nuestro maestro, y desde entonces la iglesia no ha parado de anunciar el reino de Dios. Nacida por consiguiente de la misión de Jesucristo, la iglesia, dice en el Evangelii Nunciandi número 15, es a su vez enviada por él. Así es, Jesús hace brotar una comunidad de discípulos y a su alrededor nace la iglesia, y los discípulos y la iglesia estamos enviados por Jesús a anunciar la buena nueva de la salvación. Ese es el sentido también de por qué estamos como iglesia. Qué hermoso, ¿no? Vamos entonces a recordar pues todavía un poco más, adentrarnos más en este tema y permitirnos pues reconocer que ahí está la razón de ser de la iglesia. La iglesia está orientada al reino. La iglesia no es el reino, ella está orientada a él, está a su servicio. En ella el reino está presente en germen. Así como Jesús nos lo enseñó, los valores del reino van comenzando en la tierra, van comenzando en su iglesia. La iglesia tiene que ser un espejo de lo que Jesús quería para la comunidad cristiana. Y la iglesia reconoce que ella no es un fin para sí misma, que su papel es ser signo e instrumento del reino. Esto lo encontramos en la Redentoris Missio, en el número 18, y como tal está llamada a ser presente el reino a los hombres y mujeres del mundo, signo e instrumento del reino. Quiere decir que no se cierra en sus mismos ritos, que no se cierra en su realidad hacia adentro, sino que está llamada a expresar al mundo la presencia del reino de Dios. Y está llamada fuera de los lugares donde encontramos los misterios, en la propia casa, en el propio hogar de cada cristiano, hacer presente el reino de Dios. Y si ustedes se acuerdan, si recuerdan esta idea de la diócesis, ¿no? La idea fuerza, la diócesis de Catepec hace presente el reino de Dios a través de la calidez humana y la caridad fraterna. Bueno, pues está en consonancia con este deseo, con este ideal, que estamos todos orientados a hacer presente este reino aquí en nuestras realidades. Esto es importante porque en muchas ocasiones se ve al laico solamente en la sacristía de los templos, ¿no? Y el laico no expresa su ser cristiano, sino justo en los lugares donde no hay un templo, en sus trabajos, en sus escuelas, en donde quiera que anden. Por eso podríamos decir también que la iglesia no puede ser separada del reino. La iglesia y el reino deben ser diferenciados, pero no separados. A la vez que la iglesia se distingue de Cristo y del reino, está indisolublemente unida a ambos. No puede ser separada la iglesia y el reino. Sí puede ser diferenciada. La iglesia está para anunciar, está para celebrar y está para vivir este reino de Dios. Y a la vez, la iglesia debe distinguirse de Cristo y del reino, pero nunca suponer que debe estar ajena a ellos, sino que hay algo que les une indisolublemente. No se puede quitar esa unión. Pues esta es una verdad con la que tenemos siempre que expresar y que vivir toda acción que tengamos en la iglesia. Cristo ha dotado a la iglesia, su cuerpo,
de la plenitud de bienes y medios de salvación. Sigue diciéndonos la Redemptoris Missio en el número 18. Imagínense ustedes cómo ama Jesús a su iglesia, que le entrega toda la plenitud de bienes y medios de salvación. Es como cuando nosotros vamos conociendo nuestra fe cristiana y nos damos cuenta que todo eso que nosotros habíamos eh, querido, buscado en otros medios, lo encontramos en la iglesia y con nombre y lo podemos profundizar. Y entonces nos damos cuenta, a lo mejor es una comparación muy pobre, pero nos damos cuenta que tenemos todo el país completo. No tenemos nada más un pedacito del país. Y es lo que nos falta o lo que puede faltar en otras realidades cristianas, no vinculadas a la iglesia, en otros credos, en otros modos de tratar de acceder a Dios o a la espiritualidad. Nosotros tenemos de parte de Cristo esta plenitud de bienes y medios de salvación. Y entonces el Espíritu Santo habita en la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, pues la vivifica con sus dones y carismas, la santifica, la guía y la renueva sin cesar. Y esto debe de llenarnos de mucha esperanza. Nosotros no vivimos en una realidad que no se mueve, es una realidad dinámica. Y la iglesia, en medio de las situaciones que actualmente estamos viviendo, tan cambiantes, tan líquidas, dicen algunos, la iglesia también se dinamiza y se mueve, pero se dinamiza y se mueve por medio del Espíritu Santo, el eterno Espíritu. Y este Espíritu Santo es el que la lleva a la santificación, es el que la ilumina, es el que la renueva sin parar. La iglesia entonces tiene la misión de anunciar a Jesús y a instaurar el reino en todos los pueblos. Esa es la misión que tiene nuestra iglesia. Qué hermoso, ¿no? Tenemos esta bendición de parte de Dios y debemos de verdad de agradecerla y de procurarla y también de pedirle a Dios sus ojos, su mirada, para que cuando vengan situaciones en las que haya alguna forma de claudicar, alguna situación que no nos guste, recordemos que hay esta realidad eterna y viva del Espíritu Santo y de Cristo en la iglesia. También vemos, la iglesia es signo e instrumento del reino hasta la consumación del tiempo. Permanece como un signo, opaco y luminoso al mismo tiempo, de una nueva presencia de Jesucristo, de su partida y de su permanencia. Ella lo prolonga y lo continúa. Lo vemos esto en la Evangelii Nunciandi en el número 15. Es ante todo continuadora de la misión evangelizadora de Jesús. Hasta el fin de los tiempos, la iglesia va a estar como signo e instrumento. Muchas veces, como dice con mucho realismo la Evangelii Nunciandi, un signo opaco y un signo luminoso. Al mismo tiempo, la iglesia, como vamos a ver más adelante, es santa y es pecadora, pero eso no impide que esté la presencia de Cristo y que en ese estar en su iglesia, en ese permanecer en su iglesia, prolongue su presencia y la iglesia lo prolongue y lo continúe durante todos los tiempos de la humanidad. Bueno, la iglesia entonces tiene la misión de continuar la obra del anuncio de la evangelización de Jesús. Y también la iglesia está efectiva y concretamente al servicio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la iglesia está llamada al servicio del reino para poder hacerlo crecer, para poder hacerlo notar, para hacerse cada vez más como el reino de Dios es.
¿Cómo es que esto se puede lograr? ¿Cómo es que el Señor ha permitido que así sea en su iglesia? Bueno, por la escucha constante de la palabra de Dios, que va entrando en el corazón de cada cristiano, que le va haciendo vivir según los valores del Evangelio. Por la celebración del misterio de Jesucristo en la Eucaristía y en los sacramentos. Sin esta vida, sin este misterio de vida en nosotros, de esta vida de Cristo en el alma, es imposible poder extender este reino de Dios por la oración y la contemplación tan necesarias como tomar agua. La oración y la contemplación necesitamos pedirla a Dios, es una gracia, pero todos estamos llamados a ser orantes porque somos capaces de Dios, capaces de entrar en comunión, en comunicación con el Señor. Y esa comunión se establece a través de la oración. Y en eso que contemplamos, pues es lo que vamos a anunciar, como dice Santo Domingo de Guzmán. No podemos sino compartir lo que hemos contemplado. No podemos sino compartir lo que hemos orado. Y en esa comunicación de lo que el Señor nos ha permitido reflexionar, pues está la riqueza de la evangelización también. Está cómo el cristiano interpreta lo que ha leído, lo que ha vivido, lo que ha leído en la palabra de Dios, lo que ha vivido en los sacramentos. Y finalmente todo esto tiene que llegar a expresarse y hacerse concreto en las obras de caridad y en la justicia. La pastoral social tiene esta bendición muy grande de terminar su itinerario de cómo hacer extenso, de cómo servir al reino con obras concretas de justicia. Y aquí, pues nos detenemos un poco en agradecer lo que Dios ha hecho en estos tiempos de desgracia en nuestra diócesis, pero que han sido también tiempos de gracia para que nosotros veamos que es posible un nuevo camino como hermanos, entre todos, ayudando en la medida de lo posible a nuestros hermanos que han sido dañados por estas lluvias o por el derrumbe. Dios no se cansa de proveernos de personas, de manos y de ayudas para los que están sufriendo más que nosotros. Y la pastoral social tiene esta bendición de poder servir así. Bueno, pues esos son los medios por los que el reino se va haciendo cada vez más vivo en la iglesia, o la iglesia se va haciendo cada vez más como el reino de Dios es. Y así estamos nosotros caminando, ¿verdad? En un continuo hacernos más eh, según los valores del reino. Las acciones de la iglesia al servicio del reino. Bueno, la iglesia sirve al reino de muchas maneras. Lo dice en la Redemptoris Missio. Primero que nada, a través del anuncio que llama a la conversión. Si no hay un anuncio explícito de Jesús, no podríamos decir que servimos al reino de Dios. Y muchas veces solamente se dice en abstracto el reino. Y tendríamos que decir siempre el reino de Dios, el reino que nos anunció Jesús. Bueno, también a través de fundar comunidades e instituir iglesias particulares para llevarlas a la madurez de la fe con el servicio a la persona y a la sociedad. Sin estas iglesias particulares, sin estas nuevas comunidades, pues no se podrían decir católicos porque estarían aislados, no habría una comunión de bienes, no habría una comunión cristiana, no habría una identidad. Y también es necesaria la iglesia particular, el papel de la diócesis, el papel de todos los que están formándola, es muy importante para poder servir verdaderamente, concretamente, al reino de Dios y por la difusión de los valores evangélicos. Y aquí, como nosotros recordaremos, estamos ya en nuestro plan diocesano de pastoral atravesando estas realidades, la necesidad de difundir valores evangélicos y la necesidad también de hacer propios esos valores evangélicos en nuestra vida como cristianos, porque vemos que eso es
forma de ir afianzándonos, de ir haciéndonos más y más cristianamente discípulos. Y también por el testimonio de las actividades como el diálogo, la promoción humana, el compromiso por la justicia y la paz, la educación, el cuidado de los enfermos, la asistencia a los pobres y a los pequeños. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya vamos más allá de los muros del templo, más allá de las posibilidades de la comunidad cristiana, a expresar el reino allí donde no está, a poder hablar de justicia donde no la hay, de paz donde no la hay, a poder servir en la educación como un servicio que hace la iglesia al mundo, a la humanidad, aunque la misma humanidad no reconozca o no necesite adherirse, pero es una parte de lo que la iglesia puede dar, a expresar su caridad cuidando, promoviendo, asistiendo, dialogando con todas las realidades complejas que vivimos ya en esta sociedad. Eso también es el servicio al reino de Dios. Y también es una parte muy importante por la intercesión, al ser esta por su naturaleza don y obra de Dios. Si nosotros no recurrimos a la oración, si nosotros no tenemos esta realidad como medular en nuestras tareas de la pastoral, si nosotros pensamos en que la oración, pues sí, pero vamos mejor a trabajar, vamos mejor a organizarnos, vamos a hacer estos proyectos sin tomar en cuenta un tiempo bueno, justo, diario a la oración, eh, y pedir, como muchas veces lo encontramos en las vidas de los santos, pedir a personas que por alguna situación no tienen lo que en nosotros hay mucho entusiasmo porque ya no tienen salud, etcétera, que oren por la necesidad de lo que les estamos compartiendo, es decir, pedir intercesores que estén en sus casas orando, que estén en su familia ofreciendo, pues la pastoral deja de tomar en cuenta algo muy importante, la oración. En este sentido, pues nosotros podemos compartir la bendición que ha sido pedirle a mucha gente anciana, enferma, su oración por las necesidades de todos, los que se acogen a nuestras oraciones, por nuestra misión, por nuestros hermanos y hermanas, por toda la iglesia. Y vaya que hemos tenido la bendición y la participación de estas personas orando desde su cama, desde su enfermedad, desde su realidad de orantes que ya no pueden salir a evangelizar y son a veces más fructuosas que nuestros intentos que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, allí hay una parte muy buena, muy necesaria de tomar en cuenta para extender el reino de Dios, la oración. Otro puntito es el anuncio que llama a la conversión. La evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto lo leemos en la Evangelii Nunciandi número 27. Cualquier acción que emprenda a favor del reino quedaría incompleta si no proclamara a Jesucristo. Nosotros entonces debemos de proclamarlo como nuestra base, debemos de ofrecer esta salvación a todos los hombres sin miedo, debemos de no pasar desapercibidos en nuestros ambientes de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras familias, no tener miedo a decir que somos cristianos y también no tener miedo a decir con amor y con verdad a personas que
que piensan tal vez que su vida está completa sin Jesucristo, decirles con amor y verdad, oye, hay alguien que ha entregado todo para que tú vivas eternamente. ¿Quieres conocerle? Y anunciarle a Jesús. Y Dios dará y pondrá las maneras y las palabras, pero no dejar de hacerlo. No ser como esos católicos que tristemente vemos en otros lados del mundo, que que se va acabando ese tipo de sociedad cristiana, de esos católicos anónimos, donde el catolicismo pasa desapercibido y donde los católicos, los cristianos también pasan eh, sin saber que son cristianos. Nosotros todas las acciones que emprendamos que sean vivamente iluminadas por esta proclamación de Jesucristo y de esta manera pues poder decir que realmente estamos compartiendo el reino de Dios y llamando a la conversión. Porque en este mundo en el que se ha perdido el sentido del pecado, pues cada vez es más importante decir que sí es necesario un Salvador, decir que sí necesitamos volver de todo corazón a aquel que nos llamó, a aquel que nos formó, a aquel que nos salvó, a Jesús. Pues la Iglesia busca entonces los valores del reino. La Iglesia busca extender los valores del reino y llevarlos a la humanidad entera como una oferta de salvación. También ella en su interior busca adecuarse a esos valores. Ciertamente, nosotros estamos llamados a hacer propios todos los valores del reino, a profundizar en ellos, a llevarlos, una vez haciéndolos propios, como una oferta, algo que entregamos, algo que ofrecemos a la humanidad para salvarse. No es nuestro, lo hemos recibido de Jesús, lo hemos hecho propio y también entonces lo compartimos con ella. Y por supuesto que dentro de esa coherencia tenemos que pedir siempre adecuar nuestra vida, nuestra realidad diaria a esos valores. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Esa es una realidad. En todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La iglesia, pues, congrega pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Pues esto tenemos que recordarlo siempre para no desanimarnos ni con nuestras fallas propias, ni con el mal testimonio que podamos encontrarnos. Porque creo que conforme pasa el tiempo, a lo mejor es una cuestión de madurez, a lo mejor es una cuestión de evolución de la humanidad, pero cada vez nos damos cuenta que así como otra persona puede tener un gran defecto, puede tener una gran inconsistencia, yo también tengo inconsistencias y todos vamos luchando en este dejar crecer el trigo y la cizaña juntos en nuestra alma. No es que yo sea puro trigo y aquel pura cizaña, sino que todos vamos mezclando estas realidades en nuestro corazón. Es nuestra condición caída, pero pidiendo a Dios la gracia de poder llegar al final, como trigo bueno para Dios. Y entonces, pues poder llegar juntos, porque eso también es importante. Vamos como iglesia santa y pecadora. Y también vamos llevando esa buena semilla del reino, pero no estamos acabados, no estamos terminados. A los ojos de Dios Él ya tiene la victoria aún en cada alma. Ya puede Él verla como obra terminada, nosotros todavía no. Pero por eso mismo deberíamos de tener más compasión unos de otros y ayudarnos mutuamente para adecuar nuestra vida a los valores del reino. Y qué bonito es pensarlo, ¿no? Y ver que más que obstáculos en el camino, cada hermano puede ser un don de Dios que me pone para que yo pueda continuar con fe, con viveza, con alegría, este camino como discípulo, como discípula misionera. Bueno,
Vemos entonces que evangelizar es un acto comunitario y eclesial. El anuncio del evangelio no es para nadie un acto individual o aislado, sino profundamente eclesial, dice la Evangelii Nunciandi en su número 60. No podemos pensar que anunciar el evangelio de Jesucristo lo podemos hacer ajenos a la realidad de una iglesia que nos acoge y que nos envía. No podemos decir que eso que hacemos es una iniciativa nuestra que no va a tener repercusión en aquella parroquia en la que lo hacemos, en aquella diócesis en la que lo hacemos. Y allí está el misterio de la comunión, que cuesta muchísimo trabajo conformar, pero que es necesario. Como dicen, cada anuncio es un acto profundamente eclesial, profundamente comunitario. Tiene una repercusión y tiene un alcance en toda la iglesia. Y por tanto, exige que los cristianos realicemos nuestras acciones apostólicas con espíritu de comunión, con espíritu de corresponsabilidad, dispuestos a colaborar con los demás miembros de la iglesia y dando testimonio de unidad. Qué buena es una iglesia donde todo esto se vive eh, desde los diferentes grupos, desde las diferentes comunidades, de los diferentes ministerios, donde todos nos vemos como hermanos y donde todos sabemos más o menos de qué se trata en este mes la pastoral que vamos desarrollando. Qué buena es una iglesia donde hay una corresponsabilidad y donde yo estoy dispuesta en la pastoral social a colaborar con mis hermanos de la pastoral profética y donde estoy dispuesta en mi pastoral social a colaborar con mis hermanos de otros ministerios, otras pequeñas comunidades donde yo puedo extender mi testimonio de unidad y también de alguna manera de una obediencia alegre, de un servicio humilde con aquellos hermanos y hermanas que me necesiten. Y en comunión con el párroco, en comunión con la iglesia, en comunión con la diócesis. Esto es algo que el Señor nos ha dejado como un regalo y que debemos de pedirle siempre la gracia de ir haciéndolo más y más. La iglesia anhela la consumación del reino. Bueno, el llamado final es ese, ¿no? La iglesia tiene una finalidad y es llegar con toda su vigilancia, con toda su oración y con todo su anhelo a la consumación del reino. El servicio que la iglesia ofrece al reino es afanarse por él. Qué buena frase. El servicio que hemos de ofrecer al reino es afanarnos, es luchar, es trabajar por extender este reino de Dios. En tanto la iglesia crece poco a poco, anhela el reino consumado, espera con todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su rey en la gloria, dice la Lumen Gentium en su número 5. Claro, ese es el punto de por qué hacemos todo lo que hacemos. Necesitamos recordar que el reino va creciendo en la sencillez de una semilla de mostaza, en la oscuridad de la noche de este mundo, y cuando menos lo esperamos, aquel reino va teniendo una fuerza mucho más grande de la que imaginábamos. Y también sabemos que esta iglesia tiene que llegar a la unión con su rey en la gloria. Y entonces trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia humana y la transforma. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas, dice la Redemptoris Missio en el número 15. Imagínense ustedes en este mundo en el que estamos, tenemos que pedirle como repito, sus ojos al Señor. Ojos de fe iba a decir, pero sus ojos, su mirada, para reconocer que allí, en esas realidades tan complejas a veces,
está su actuar divino. Y Jesús está presente y el reino está presente en la historia humana y está transformándola. Y así como hay pasividades que lo detienen, así hay realidades que lo dinamizan. Y como bien lo dicen muchos, el bien es muy silencioso, pero sin el bien el mal no existe. Entonces necesitamos siempre recordar que para poder llegar a esta construcción del reino de Dios, para poder continuar en este anhelo de que el reino se consuma, se termine, debemos de pedirle siempre la gracia de trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. Desde dentro, desde lo que nosotros vivimos, desde nuestras inconsistencias o incongruencias como cristianos y también acompañando a otros que van en esa lucha y también buscando la manera de renovar las estructuras que hay en nuestra iglesia y que se ha cuestionado si de verdad son útiles al reino, son buenas para la obra de Dios o están tomando prácticas que el mundo hace y que no van de acuerdo con lo que la iglesia ha de ofrecer a este hombre, a esta humanidad, a este tiempo. Pues hermanos, con todo esto que hemos visto, solamente nos queda preguntarnos varias cositas. Este es un tema que nos debe de llamar a tener un cuestionamiento en nuestra práctica, en nuestra vida personal y también en la vida de nuestros ministerios, de nuestra pastoral social. Bueno, finalmente para reflexionar, tú como agente de pastoral social, ¿promueves algún valor evangélico? ¿Cuál es? ¿Cómo lo haces? Eso te lo tienes que preguntar tú personalmente. Y bueno, si están en el grupo de la pastoral social, pues compartirlo después. Y después, entre toda la pastoral, preguntarse, ¿de qué manera sus comunidades son signo opaco y o luminoso de la presencia del reino? ¿De qué manera nuestras comunidades parroquiales, nuestra pastoral social, es signo opaco o luminoso de la presencia del reino? ¿Cuándo es opaco y cuándo es luminoso? Y finalmente, ¿qué tan dispuestos están a renovar sus estructuras para que estén al servicio del reino? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar todas esas costumbres o mañas o maneras que desdicen de lo que es el reino de Dios? Pues con esto, hermanos, vamos a terminar nuestra formación, nuestra catequesis de hoy, pidiéndole al Señor que siga interpelándonos y que siga diciéndonos que lo más importante es que estamos al servicio de su reino y que la paga mejor es ese reino y que no importa si empezamos desde la mañana, el Señor seguirá dotándonos, dándonos su vida, que es la paga que a todos nos quiere ofrecer. Pues Él nos ayude hoy y siempre. Una alegría poder compartir con ustedes y todos terminamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.